Pablito, un gran amigo y un gran ser de amor y de luz, como en realidad somos todos, pero creo que a veces nos limitamos mucho, ¿no? Como él decía, tenemos un potencial maravilloso, pero a veces como que nos ponemos muchos límites. Y parte de mi proceso pues, de autoconocimiento, que es básicamente, ahorita pues compartiendo este libro Tu Guía Interior, pero en realidad es simplemente un camino de autoconocerme que ha tenido diferentes etapas, y en algunas de esas etapas pues se han dado manifestaciones, como dice Pablo, ¿no? De simplemente lo que es natural para mí, ¿no? Que es compartir lo que yo soy, lo que he vivido, y cómo de pronto pueden esas herramientas ayudarles de alguna forma a otros a que se conozcan más y a que manifiesten lo que su ser tiene para cada uno de nosotros. Quiero contarles un poquito por qué escribí este libro, y para ello pues me voy a presentar primero, por si acaso es la primera vez que me ven, ¿no? Y llegaron por casualidad porque alguien los convenció y los trajo aquí del pelo, ¿no? Y bueno, pues decía Pablo, yo soy Diana Jaramillo, no sé ni siquiera si digo el nombre completo y el apellido, pero en realidad lo que pienso que es relevante es que desde que me acuerdo, desde hace mucho tiempo pequeñita, me llamaba mucho la atención el propósito de la vida, ¿no? Aunque yo decía, ¿para qué estaremos aquí nosotros, no? O sea, tiene que haber algo más que simplemente comer, estudiar, en esa época, ¿no? Trabajar, luego reproducirnos y morir casi, porque al final, ¿no? Como que y ya está. Y entendía que había como un plan mayor, ¿no? Algo que yo necesitaba como experimentar y tener una búsqueda de descubrirlo, ¿no? Y cuando me interesaba, encontraba que había como muchas limitaciones, porque de pronto no había como la información que me conectaba, o las cosas que me enseñaban de pronto me limitaban, o habían como, digamos, información que no era coherente para mí. Pero yo seguía como con una pequeña esperanza dentro de mí que había algo más, ¿no? Y hubo un momento en el que me comprometí verdaderamente, entre el momento que empezó como la lucecita de hay algo más, hasta el momento que me comprometí, vamos a decir que pasaron como unos 10 años, ¿no? Ahí estudié, me gradué, estudié comunicación y periodismo, y luego me di cuenta que había recopilado muy buena información teórica, ¿no? Acerca de todo esto que llamamos pues como autoconocimiento, de pronto un poco de espiritualidad y libros de autoayuda, pero había alguna parte que no me encajaba, ¿no? Y era que cómo lo ponía en práctica. O sea, ahora lo tengo aquí, ¿no? Tenía como en el intelecto, pero no sabía cómo llevarlo a la práctica, y para mí la práctica era la manifestación, esta que dice Pablo, ¿no? O sea, ¿cómo lo manifiesto? Y creo que la búsqueda de tu ser y de ti mismo, ¿no? Que luego me di cuenta que tiene que ser de la mano de alguien que sepa más que tú, y ese alguien, no estoy diciendo alguien afuera de ti, sino un guía interno, ¿no? Hay un maestro interior que está para nosotros todo el tiempo y en todo momento, pero no siempre nosotros estamos para ese maestro o para esa guía interna. Nosotros estamos como muy ocupados en nuestro día a día, en nuestro corre-corre. Pero cuando nos permitimos ser guiados, pues nos damos cuenta que no solamente necesitamos comprenderlo, sino necesitamos manifestarlo, ¿no? O sea, necesitamos materializarlo. Y parte de mi proceso de vida, que ahora desarrollé también un programa, que es un programa de coach, de autoconocimiento, de entrenamiento, vamos a decir, es a través de las áreas de la vida. Y entender un poco que nosotros, la única forma que nos podemos conocer es a través de nuestras vivencias en diferentes áreas, ¿no? Porque si no, tú no vas a identificar en qué parte yo tengo mis miedos y mis bloqueos y estoy estancado, ¿no? Y una de las primeras áreas que me interesó mucho como aplicar esos conceptos que yo había leído, ¿no? Esa información tan bonita, fue en el área de pareja, ¿no?
era para mí un área como un poco caótica y asalvajada, ¿no? Era como que yo no entendía qué pasaba ahí, ¿no? Yo pensaba que siempre hacía todo perfecto y al final todo salía mal, ¿no? Haz lo bonito, haz lo feo, da igual, ¿sabes? Y entonces dije, si esto es esta, digamos, teoría de vivir de adentro hacia afuera, desde tu ser, puede ser, digamos, llevada a la práctica en esta área, yo creo que voy a hacer un avance muy grande, ¿no? Porque realmente era como una cosa pues extraña para mí, no entendía qué pasaba. Y ahí fue cuando descubrí que todo lo que tú piensas realmente lo manifiestas de un modo consciente o inconsciente. Generalmente es inconsciente, ¿no? O sea que si tú tienes dentro de ti información, creencias, que acerca de las relaciones de pareja que no funcionan, que no van a salir bien, que no hay nadie para ti, que obviamente un poco lo que decía Pablo, si no has podido perdonar, si no has podido liberar lo que no te beneficia, lo que tú vas a vivir es acorde a lo que está en ti y es causa y efecto, ¿no? Y eso es lo que pasaba en mi vida. Pero luego entrar como a desbaratar todas esas creencias que hay no es tan sencillo, o sea, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Y necesitas dedicar, y necesitas permitirte un tiempo para ti. Y eso es lo que más adelante me llevó a diseñar el libro Tu Guía Interior en el modo en que lo he hecho, que es como un sistema práctico, porque creo mucho en permitirte pasar por procesos, ¿no? Y aplicar. Ser constante hasta que haya un proceso de manifestación. Entonces, esa fue la primera área donde lo pude aplicar y ahí se manifestó Marcos, que nos manda mucho amor y muchos besitos para todos, que es mi esposo, y con el que llevo 10 años o 12, porque siempre voy perdiendo la cuenta y él siempre la lleva, pero ya hace un tiempo, ¿no? Y ahí me di cuenta que realmente mi percepción de las relaciones había cambiado de una forma radical. O sea que el proceso que yo había hecho de purificar mis pensamientos y mis ideas limitadas se había liberado, ¿no? Y ahora tenía la oportunidad de experimentar una relación totalmente renovada. Y donde yo podía ser yo y donde yo podía crecer y desarrollarme de una forma natural y no ser lo que me tocaba, porque es lo que dicen, porque es lo que el otro se pone bravo, porque todas las cosas que hemos aprendido. Y entonces me gustó, ¿no? Fue como una primera área donde dije, wow, esta cosa funciona, ¿no? O sea, esto de vivir de adentro hacia afuera, pero materializarlo es posible. Entonces me entusiasmé para hacerlo en otras áreas de mi vida. Y esto es lo que yo creo con el autoconocimiento y la espiritualidad, que hasta que tú no lo pones como en el laboratorio de tu vida, es frustrante, porque tienes mucha información y tienes mucha teoría, pero luego es como que hay incoherencia, ¿no? O sea, como que tú dices, esta cosa por aquí, sientes esta cosa por allá, haces esta cosa por acá y piensas esta cosa por allá y como que hay como 5 tus en uno, ¿no? Y lo que necesitamos es empezar a integrar todas nuestras partes, ¿no? Lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y ahí empieza a haber una coherencia. Y cuando hay coherencia, hay manifestación acorde a tu pensar. No sé si los estoy enredando mucho, pero tranquilos, si no entienden la mitad, está bien. Ustedes me oyen echar el rollo y al final se entienden. Ok, entonces, ¿qué pasó? Que en esas otras áreas, pues está, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Y era otra área que me parecía compleja, ¿no? Porque lo que había aprendido tanto de mi entorno social o digamos de mi ciudad y de mi gente es que pues hay que hacerlo lo que toca, ¿no? Y lo que da dinero, porque claro, hay que ser alguien de bien, ¿no? Y pues mejor hacer algo que sea, pues que te dé dinero porque así te aseguras tu futuro y vas a estar feliz y vas a estar realizado, ¿no? Entonces, espera, al final hacemos una pregunta. Y entonces, ¿qué pasó? Que eso no resonaba conmigo, porque yo intentaba hacer lo que tocaba y lo que era, ¿sabes? Normal y lo que era bien y lo que era aceptado, pero no podía. O sea, era más fuerte algo en mí que no podía. Entonces, dije, ¿sabes qué? En vez de resistirme tanto, voy a dedicarme un tiempo para identificar qué es lo que verdaderamente me hace vibrar de alegría y lo que es natural para mí. Y me voy a dedicar a eso.
Y cuando pude escuchar esa guía interna, que era lo que me encantaba hacer y lo que me iba a dedicar, si así lo elegía, me dio mucho susto porque dije, esto no tiene cara de profesión, ¿sabes? Esto no tiene cara de algo serio, o sea, de algo como aceptado socialmente y que, es más, le puedas explicar a alguien en una reunión social por qué te dedicas, ingeniero, en fin, ¿y tú? Y yo pues, como que yo ayudo a la gente como que a conectar con su ser, pero como que, ¿eres psicóloga? No, es algo raro, pero yo hago algo, ¿no? Entonces era como extraño porque lo que es desconocido para ti, siempre tendemos a evitarlo, ¿no? Porque y la vida nos invita constantemente a vivir el desconocido, pero el desconocido viene con todos los miedos asociados, ¿no? Porque necesitas, digamos, como que romper el esquema conocido. Y finalmente, bueno, decidí con mi resistencia y todo, pero avanzar en ese llamado a seguir lo que me gustaba. Y poco a poco fue cogiendo forma, una forma un poquito más fácil de explicar, aunque todavía tengo mis problemas en explicar lo que hago, pero se fue, digamos, estructurando en una forma en que yo lo podía entender y en que yo lo podía comunicar. Y ahí hubo una manifestación súper importante, y es darme cuenta que tú puedes hacer lo que a ti te gusta de verdad, y que no solo lo puedes hacer como un hobby, está ok hacerlo como un hobby, sino que además puede ser algo en lo que tú puedas desarrollarte profesionalmente, ¿no? Y esa área va muchas veces ligada con las finanzas, ¿no? Que era otra área interesante en mi vida. Era un caos y yo creía que era como buena con las finanzas hasta que me di cuenta que era un desastre, ¿no? Y que solamente me autoengañaba y que era buenísima autoengañándome, ¿no? O sea, tenía un discurso súper bien montado y siempre tenía la excusa perfecta. ¿Por qué no me funcionaba? ¿Sabes? ¿Por qué no tenía, sabes, esto? ¿Por qué me estrellaba contra las paredes? ¿Por qué hoy también se me fue el dinero por aquí, hoy por allá? Y pues mira, es que claro, ¿no? Y pues el primero que se convence es uno. Y cuando tú estás convencido, eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, esa va a ser tu manifestación. Y pues al final los otros pues van siguiendo lo que tú tienes en tu cabeza. Pero cuando me di cuenta que eso era parte de mis pensamientos y que lo único que yo tenía que hacer era, si no encajaba con lo que yo pensaba, era transformar esos pensamientos. Y hubo otro proceso interesante ahí en esa área de finanzas que ahora siento que es un área donde hay mucho orden, ¿no? Y mucha claridad y mucha coherencia también conmigo misma. Y me hace sentir tranquila, ¿no? Porque antes sentía como que hasta que no haya seguridad allá afuera, yo no voy a estar en paz. Y cada vez más te vas dando cuenta que el proceso es de adentro hacia afuera. O sea, que cuando tú conectas con tu ser, con esa guía interna, como yo le llamo, es imposible que alguna de tus áreas no esté en alineación. O sea, si hay algo que no está en alineación, es que simplemente no hemos entregado esa área digamos, a la visión de nuestro ser. Y no nos hemos permitido pasar por el proceso, porque ahora voy a hablar un poquito del proceso. Hay transformación, ¿sí? O sea, como digo yo, al otro lado del puente hay un nuevo tú, pero pasando el puente hay aventuritas, ¿no? Y muchas veces nos asustamos y cuando vemos la aventurita nos devolvemos. No estaba tan mal como estaba al otro lado del puente, al fin y al cabo, ¿quién quiere una pareja en la vida, no? O sea, no estoy sola y bien, y tampoco. Y bueno, lo que sea, ¿no? Si quieres bajar de peso, pues tienes tu excusa. Si gordito me quieren igual, o no sé, uno siempre está con su cuento. Pero la cuestión es cuando nos damos cuenta en nuestra casita, en la soledad, en nuestra esquinita con nuestra almohada, si realmente eso es lo que quiero o eso es lo que yo me estoy diciendo para simplemente hacerme como que está todo en mi caos y en mi no caos, o como sea que tú ves tu experiencia, estoy fluyendo, ¿no? O estoy bien. Y solamente tú lo puedes saber, ¿no? O sea, tú de dientes para afuera podemos decir muchas cosas, pero solo tú cuando te acuestas con almohadas que sabes qué está pasando, ¿no? Y bueno, les contaría más cosas porque la rueda de la vida es todas las áreas, ¿no? Y mi propósito es manifestar en cada una de esas áreas la coherencia de mi ser. Y ahí voy en el camino, puliendo unas que otras, pero diría, si veo para atrás, ahora alguien me preguntaba en una entrevista antes de comenzar, que si tú, ¿cómo te sientes antes de haberte ido, que me fui hace 13 años casi ya, y ahora, ¿no? O sea, ¿te sientes diferente? Y, o sea, si no me lo preguntas, no me siento diferente.
sea, me siento lo más natural, ¿no? Pero si me lo preguntas y me haces ver un poquito